Buenos días, queridos amigos. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Cada día analizamos juntos la situación actual en la línea de frente. Antes de que comencemos, les pido que se suscriban al canal y den un me gusta. Un aspecto extremadamente significativo de la situación actual son los ataques de las tropas rusas contra el territorio de la región de Odesa, con el uso de vehículos aéreos no tripulados. Con respecto a estos eventos, existe material muy notable que confirma que durante toda la noche, los ataques en Odesa estuvieron acompañados por sonidos de explosiones y fuego activo. Los drones de ataque tipo Heran fueron dirigidos a destruir objetos de infraestructura crítica, y los representantes de las autoridades locales confirmaron oficialmente los hechos de daños a las capacidades de infraestructura. Hacia la tarde, los funcionarios ucranianos emitieron una advertencia sobre la probabilidad de cortes de energía de emergencia dentro de los límites del distrito de Odesa, incluyendo directamente el centro regional, lo cual se debe a los daños en las redes tras las incursiones y al riesgo surgido de una sobrecarga crítica que el sistema energético podría no soportar. También aparecieron en acceso abierto imágenes de video desde la misma Odesa, fechadas en la noche del 11 al 12 de enero de 2026, donde se registró el momento del ataque ruso a la ciudad con drones. A pesar de que es difícil distinguir detalles visualmente debido a la oscuridad, se escucha claramente el cañoneo que atestigua los intentos de las fuerzas ucranianas de derribar los vehículos aéreos no tripulados rusos que se aproximaban. Además, en las últimas 12 horas, fuentes prorrusas difundieron 2 videos que muestran ataques a barcos a través de la infraestructura portuaria de Odesa. Estas imágenes tienen una enorme importancia. En el primer episodio se capturó el ataque a un barco que se encontraba en la zona acuática del puerto de Odesa, mientras que el segundo golpe, posiblemente contra el mismo barco, fue asestado ya directamente en las aguas abiertas del Mar Negro. Como se puede notar, la parte rusa pasó a realizar ataques contra el territorio de la ciudad de Odesa y la infraestructura local utilizando drones comunes y extremadamente baratos, sin emplear para ello los Heran más costosos o armamento de misiles, lo cual es un paso táctico muy importante que indica una alta probabilidad de que ataques similares contra la infraestructura, y especialmente contra los barcos marítimos, ahora se vuelvan mucho más frecuentes. Paralelamente a esto, llegó un video sumamente interesante desde la zona acuática del Mar Caspio, publicado por recursos pro-ucranianos, en el que se registró cómo las fuerzas ucranianas, con la ayuda de drones FPV y drones comunes, atacaron objetos de infraestructura crítica de la Federación de Rusia. Se trata de estructuras utilizadas por los rusos para la extracción de petróleo, y en las imágenes se ve cómo los drones ucranianos asestan golpes contra estas construcciones. Por el momento no hay información exacta sobre si se logró causar daños críticos a estos objetos. Sin embargo, esto es indudablemente una señal muy alarmante para la parte rusa, ya que este ataque claramente no será el último, y los ucranianos, lo más probable, continuarán golpeando esta infraestructura, con el objetivo de reducir los ingresos de Rusia por la venta de petróleo. Pasando a la discusión de la situación directamente en el terreno, comenzaremos con la dirección de Zaporilla, donde las tropas rusas avanzan cada vez más cerca de la propia ciudad de Zaporilla, y desde donde en las últimas 4 semanas ha llegado una gran cantidad de información importante. En particular, se publicaron imágenes desde la zona de la localidad de Shirokoe, donde los rusos volvieron a emplear el mismo tipo de dron que en los ataques a los barcos en el Mar Negro, destruyendo una estación de radar en las cercanías del asentamiento de Shirokoe, a una distancia entre las posiciones avanzadas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y la propia estación de radar. Es necesario subrayar que en la zona del río Gaichur, la distancia hasta la línea del frente es de más de 50 kilómetros, lo cual es una distancia bastante imponente. Sin embargo, en el flanco occidental de la dirección de Zaporilla, la situación es diferente. En las últimas 12 horas, en el cambio del 11 al 12 de enero,
Las tropas rusas lograron conseguir una mejora sustancial de sus posiciones tácticas. Según la información de recursos prorrusos y el análisis de cartógrafos neutrales, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia establecieron control total sobre la localidad de Primorskoye, y existe una alta probabilidad de que el Ministerio de Defensa de Rusia confirme oficialmente este éxito en los próximos días o incluso horas. En este momento, los esfuerzos principales de las unidades rusas, como se suponía anteriormente, se concentran en la captura de la cadena de localidades en el camino hacia el pueblo de Kamyshevaja, a saber, Pavlovka, Novoyakovlevka, Zapasnoye y Novoye, lo que convierte a esta zona en un objetivo prioritario para las fuerzas atacantes. El mando ucraniano intenta estabilizar el frente mediante el traslado de reservas adicionales, pero un obstáculo serio para la logística se ha convertido el río Konka, ya que la cantidad de cruces a través de él es extremadamente limitada. La complejidad de la situación la confirma una grabación de video de la destrucción de equipo ucraniano, con refuerzos aún en la aproximación a la línea de contacto de combate. En las condiciones actuales, a las fuerzas ucranianas les resulta extremadamente difícil superar la barrera acuática para saturar la zona con fuerzas, lo que, muy probablemente, permitirá a los rusos ocupar los territorios al sur del cauce del Konka, encontrando una resistencia debilitada. Paralelamente llegan noticias importantes desde el asentamiento de Kushugum, donde, según datos de fuentes pro-ucranianas, ha comenzado la evacuación. Y este evento es significativo, ya que el asentamiento es de hecho parte de la aglomeración de Zaporilla. Al sur de la ciudad de Zaporilla, la urbanización es continua. El centro regional pasa al asentamiento de Balavino sin interrupciones, y este limita con Kushugum, lo que de hecho significa el comienzo de la evacuación desde los límites de la propia ciudad. A pesar de que las tropas rusas se encuentran a menos de 10 kilómetros del centro de la localidad evacuada, el forzamiento del río Konka sigue siendo una tarea extremadamente difícil, y es poco probable que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia se decidan a realizar tal operación hoy, mañana o durante el próximo mes. Parece más lógico el escenario en el que las fuerzas rusas primero intenten establecer el control sobre la ciudad de Orejov y los territorios adyacentes. En el sector oriental de la dirección de Zaporilla, se esperan cambios en las próximas 20 horas, aunque en las últimas 12 horas no se han registrado eventos significativos, excepto los informes sobre el paso del pueblo de Priluki bajo control de la Federación de Rusia, lo que también puede ser confirmado oficialmente hoy. En la dirección de Dobropolye, se han registrado cambios al norte de la localidad de Udachnoye, basándose en videos de ataques ucranianos con drones FPV. Se ha corregido el mapa, y a juzgar por todo, los rusos lograron tomar bajo control la mina Pokrovskaya, al mismo tiempo que por primera vez desde el inicio de la batalla por Pokrovsk, las fuentes pro-ucranianas reconocen una mejora significativa de las posiciones del ejército de la Federación de Rusia en esta zona. Incluso basándose exclusivamente en datos de fuentes pro-ucranianas, resulta evidente que el espacio de la llamada zona gris en esta área se reduce constantemente, ya que estos territorios pasan bajo el control total de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Al analizar la situación en la dirección de Konstantinovka, es necesario señalar que durante la noche pasada llegaron informes sobre un fortalecimiento sustancial de las posiciones de las tropas rusas en la parte central de la ciudad, concretamente en la zona de la estación de tren. Materiales de video de la parte ucraniana ayudaron a verificar este hecho, mostrando episodios de ataques a los rusos en varios puntos de la aglomeración de Konstantinovka, donde uno de los golpes fue geolocalizado precisamente en esta ubicación, lo que sirvió de base para la corrección del mapa de las acciones de combate al cierre del 11 de enero y comienzo del 12 de enero. En el momento actual, las unidades rusas mantienen con seguridad el sector sureste de la localidad y continúan ampliando metódicamente su zona de control. Pasando a la dirección del Limán,
Cabe destacar la actualización más importante de las últimas 4 horas, que también proviene de recursos pro-ucranianos. Según su información, los rusos realmente lograron mejorar significativamente su posición táctica, lo que se reflejó en la expansión de la zona gris en los mapas del adversario. Es notable que sin marcar estos territorios como ya bajo control de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, las fuentes de hecho señalan el inicio de una operación ofensiva rusa en esta zona, cuyo objetivo principal es rodear a la agrupación ucraniana en el pueblo de Stavki y la posterior salida a las afueras del norte de la ciudad de Limán. Además, por parte de fuentes pro-ucranianas, llegó la confirmación de una mejora significativa de las posiciones de las tropas rusas en la parte norte del asentamiento de Drobyshevo, donde la zona gris también fue aumentada. En la dirección de Kupiansk no se han registrado eventos sustanciales en las últimas 12 horas, mientras que desde las direcciones del norte llegan noticias sumamente importantes desde la zona de la localidad de Yunakovka. Hoy los recursos ucranianos ampliaron la zona gris también en este sector, intentando con ello transmitir la información de que las tropas rusas recibieron la tarea de establecer control total sobre el territorio del pueblo de Sadki. De este modo, ante la parte rusa ahora está la tarea de apoderarse del espacio entre la frontera estatal y el extenso macizo forestal, llamado convencionalmente Bosque de Sumi. Se trata de la franja forestal alrededor del pueblo de Sadki. Y a juzgar por los informes de fuentes pro-ucranianas, el movimiento en este vector ya ha comenzado, por lo que con una alta probabilidad en los próximos días precisamente en esta zona, cabe esperar los enfrentamientos de combate más encarnizados. Con esto nuestro resumen de hoy ha llegado a su fin, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. No olviden dar me gusta y escribir comentarios, ya que su actividad realmente ayuda a que el proyecto crezca.